Hola a todos, mi nombre es Jorge Pérez y en este video vamos a aprender sobre programación orientada a objetos. Vamos a realizar un ejercicio en donde aplicaremos lo que es la herencia y el polimorfismo. Y recordemos que la herencia, pues la herencia es un mecanismo que nos permite reutilizar clases. En este caso vemos que tenemos acá un diagrama UML donde tengo una clase trabajador. Esta sería nuestra superclase. Y aplicando la herencia, pues vamos a poder crear una nueva clase, como por ejemplo empleado, donde vamos a extender la funcionalidad de nuestra clase original, que sería la clase trabajador. Y esto sin tener que reescribir código asociado a esta última clase. Para ello vamos a decir que entonces tenemos una superclase y tenemos acá subclases, empleado y consultor. Son subclases que van a heredar todos los atributos y métodos de nuestra clase original, que sería nuestra clase trabajador. Estas nuevas clases empleado y consultor pueden tener atributos y métodos que no existían en la clase original. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por codificar esto. Vamos a crear un nuevo proyecto en NetBeans. Voy acá a crear un nuevo proyecto. Le ponemos el nombre de nuestro proyecto. Y como vemos acá, ya tenemos creado nuestro proyecto. Dentro de este proyecto pues tenemos la carpeta Source Package. Dentro de Source Package tenemos el nombre de nuestro paquete, que por defecto NetBeans me creó un paquete con el mismo nombre de nuestro proyecto. Y dentro de este paquete pues tenemos nuestra primera clase, que es el que contiene el método principal. Ok, ahora vamos a crear una nueva clase. Selecciono el paquete, le doy New y luego selecciono Java Class. Y escribo el nombre de nuestra primera clase. En este caso vamos a crear la clase trabajador. Y pues esta clase es una clase genérica que me va a servir para almacenar los datos, como por ejemplo el nombre del trabajador, su dirección, su número de teléfono, su DPI, etcétera. Ok, entonces nombre de nuestra clase sería trabajador. Ahora lo que tenemos que hacer acá dentro de la clase trabajador va a ser definir sus atributos. En este caso, como les mencionaba, pues este trabajador va a tener ciertos atributos como su nombre, su puesto, su dirección, teléfono y fecha de nacimiento. Recordemos que los atributos son las características que puede tener un objeto. Entonces, vamos a definir esos atributos. Vamos a empezar escribiendo private, que sería el modificador de acceso, el tipo de dato, en este caso para el primer atributo que es nombre, su tipo de datos es string, y luego el nombre de nuestro atributo, nuestra variable. Ok, y haríamos lo mismo con los siguientes atributos. Entonces escribo private string puesto, private string dirección, private string teléfono y private, en este caso nuestro siguiente atributo sería fecha de nacimiento y fecha de contratación. En este caso vamos a utilizar otro tipo de dato llamado date, pero para poder utilizar ese tipo de dato yo tengo que importar un paquete. En este caso vengo acá y escribo import java.util.date y ahora sí ya puedo utilizar el tipo de dato date y le voy a poner el nombre de nuestro atributo, que en este caso sería fecha nacimiento. Ok, el siguiente private date fecha contrato. Ok, ya hemos definido lo que son los atributos de nuestra clase trabajador. Ahora, esta clase trabajador también puede tener ciertos métodos. En este caso vamos a tener un método llamado toString. Entonces escribimos acá el modificador de acceso, que en este caso va a ser public, el tipo de dato de nuestro método, porque cuando nosotros llamemos al método toString, lo que queremos es que nos devuelva un valor. ¿Y qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver algunos de estos datos que tiene como atributos o todos los atributos. Entonces voy a escribir acá como tipo de dato string y el nombre de mi método, que se llama toString.
abro paréntesis, cierro paréntesis, abro llaves, cierro llaves, y dentro de estas llaves pues escribo el método return para que nos devuelva. ¿Y qué es lo que nos va a devolver? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Escribo nombre, o sea, yo quiero que cuando se llame al método toString me devuelva el atributo nombre. ¿Cuál es el nombre de este trabajador? Eso es lo único que va a tener este método. Entonces, recapitulando, tenemos lo que son atributos y tenemos también lo que son métodos. A continuación voy a crear lo que es el constructor de nuestra clase. Este constructor es un método que me va a permitir inicializar nuestros atributos, y para ello empiezo escribiendo la palabra public seguido del nombre de nuestra clase. En este caso sería trabajador, abro paréntesis, abro llaves, y dentro de estas llaves pues voy a inicializar nuestras variables. Bueno, en este constructor acá dentro de los paréntesis yo voy a definir los parámetros que va a tener o los valores que se esperan recibir. En este caso nuestro constructor va a ser para inicializar nuestro atributo nombre. Entonces voy a decir que espero recibir un string cuyo nombre de variable va a ser nombre. Y luego quiero que lo que yo reciba dentro de los paréntesis, o sea lo que ellos me envíen como argumentos, yo lo traslade a este atributo de clase que tengo acá, que es nombre. Entonces esta variable nombre que tengo acá definido como private string es diferente, o sea, es otra variable totalmente diferente a esta variable nombre que está dentro del paréntesis. Entonces, como yo quiero que lo que venga acá se traslade a este de acá, yo empiezo escribiendo la palabra this para decir que hago referencia a esta misma clase. De esta misma clase al atributo nombre, yo le voy a asignar la variable nombre que recién vino como parámetro. ¿Ok? Y ya tengo nuestro constructor. Ahora, ¿qué otros métodos podemos tener? En este caso vamos a crear unos métodos para poder modificar estos atributos y otro método para poder obtener el valor de estos atributos. Estos son los métodos getter y setter. Entonces hago clic acá, le doy clic derecho y le digo insertar código y luego generar getter y setter. Acá NetBeans me detecta todos los atributos que yo tengo y selecciono a los cuales yo les quiero crear sus métodos getter y setter. Esta parte es lo que se le llama la encapsulación. Entonces hago clic en generar y como vemos acá, ahora ya tenemos un atributo llamado getNombre, que lo que va a hacer este atributo es que cuando se llame a este atributo que está de forma pública, me va a devolver un valor. Por eso dice return. ¿Y qué me va a devolver? El atributo nombre. Porque yo no puedo acceder directamente a este atributo porque está protegido, está como private. Entonces encapsulé todos estos atributos, no pueden ser accedidos directamente, pero sí a través de ciertos métodos como son los métodos getter y setter. Entonces tengo mi método getNombre y también tengo un método setNombre. Generamos acá también getPuesto, setPuesto, getDirección, setDirección, getTeléfono, setTeléfono, getFecha de nacimiento, setFecha de nacimiento. Veamos acá en fecha de nacimiento, pues el tipo de dato que se espera recibir es de tipo date. Y tenemos acá el fecha de contrato también, etcétera. Entonces ya tenemos todos nuestros métodos getter y setter, tenemos nuestro método toString, tenemos nuestro constructor y tenemos declarado nuestros atributos. Ya tenemos creado nuestra clase trabajador. Ahora, regresando a este diagrama de acá, pues a partir de esta clase trabajador yo quiero una clase empleado. Ahora, esta clase empleado, pues un empleado también tiene un nombre. También tiene una dirección, también tiene un número de teléfono. Pero yo ya no voy a crear esos atributos nombre, dirección y teléfono para empleado, sino que lo que voy a hacer es voy a reutilizar la clase trabajador que ya tiene definido esos atributos que yo necesito, como su nombre, su puesto, su dirección, ya lo tiene la clase trabajador. Entonces voy a reutilizar la clase trabajador y adicionalmente le puedo agregar otros atributos y otros métodos. Entonces vamos a heredar de la clase trabajador todos sus atributos y métodos. Para eso, entonces vamos a crear una nueva clase. Hago clic acá en nuevo paquete, new class. Escribo el nombre de mi clase, que en este caso sería empleado. Ok. Esta clase empleado me va a servir para representar a los empleados que tienen una nómina mensual. Vamos a encapsular datos como su sueldo, sus retenciones de ISR, el IX
etcétera. Y como esta clase empleado es una subclase de la superclase trabajador, o sea, va a heredar todos los atributos de la clase trabajador, entonces vamos a agregar acá la palabra extends y el nombre de la clase padre, que en este caso sería trabajador empleado. Ahora lo que vamos a hacer acá es crear el constructor de nuestra clase empleado. Para ello yo puedo hacer clic acá y le doy a agregar el constructor. NetBeans me genera automáticamente el constructor. Como podemos ver, dice public empleado. El constructor, el nombre de nuestro método constructor va a tener el mismo nombre que nuestra clase, sería empleado. Y tenemos acá que tiene un parámetro que va a ser el nombre. Ok, vamos a recibir un valor de tipo string, el cual se va a almacenar en una variable llamado nombre, y luego esta variable nombre es enviado como un argumento acá a este método super. Ahora, ¿qué es lo que hace super? Super lo que hace es llamar al constructor de su clase padre, o sea, está llamando a este constructor de acá, y pues este constructor de acá esperaba recibir un string que representara el nombre, por eso se le traslada el nombre. Entonces super le estamos llamando al constructor de la clase padre. Ahora vamos a ver qué más vamos a hacer acá en la clase empleado. Esta clase empleado, regresamos aquí al diagrama UML, pues va a tener todos estos atributos que tiene la clase trabajador. O sea, la clase empleado también tiene el atributo nombre, puesto, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, fecha de contratación. Ya tiene esos atributos, pero adicionalmente le puedo agregar atributos que van a ser específicos para la clase empleado, como por ejemplo el sueldo, impuestos, entre otros. Entonces voy a regresar acá a mi NetBeans y voy a declarar acá los atributos. Entonces escribo private, el tipo de dato, que en este caso vamos a utilizar double, y el nombre de mi atributo, que en este caso va a ser sueldo. ¿Qué otro atributo puede tener la clase empleado adicional a los que ya tenía la clase trabajador? Por ejemplo, un atributo para almacenar lo que es el X de una persona, cuánto es lo que se le va a descontar como X, etcétera. Lo vamos a dejar con esos dos atributos. Ok, ahora lo que vamos a hacer es modificar el constructor y vamos a decirle que va a recibir un parámetro más que va a ser de tipo double, que va a corresponder al sueldo de la persona, y eso lo vamos a trasladar al atributo sueldo. Entonces empiezas escribiendo this.sueldo va a ser igual a sueldo. Muy bien. Y luego voy a inicializar esta variable x, pero esta variable x no lo voy a recibir como parámetro, sino que va a ser calculado a partir del sueldo. Entonces escribo this.x va a ser igual a, el x corresponde al 4.83% del sueldo base. Eso quiere decir que yo voy a escribir acá 0.483 por sueldo. ¿Ok? Y de esta forma pues ya inicialicé los atributos sueldos e x. Uno va a venir a través de un argumento y el otro va a ser calculado a partir del sueldo. Ya tenemos entonces lo que es nuestro método constructor. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro método que me va a servir para calcular cuánto es lo que esta persona o este empleado va a recibir. Su sueldo líquido, por decirlo así. Entonces empiezo escribiendo la palabra public, el tipo de dato de este método, que este método como me va a devolver un valor que va a ser de tipo double, escribo double, y el nombre de este método que va a ser calcular paga, un método que me va a permitir calcular la paga. Entonces vamos a escribir return, porque me va a devolver un valor. ¿Y qué es lo que me va a devolver? Lo que esta persona va a recibir, que sería su sueldo menos el X, porque el X es un descuento que se le hace a estas personas, a estos empleados. Entonces el sueldo menos el X es lo que realmente se le va a pagar. Entonces este método ya me calculó cuánto es lo que se le va a pagar. Y por último vamos a redefinir lo que es el método toString. Recuérdense que acá teníamos un método toString que lo que hacía es mostrar el nombre de este trabajador. Pues ahora, como la clase empleado heredó también los métodos de la clase trabajador, esta clase empleado también ya tiene el método toString que solo me devuelve el nombre. Pero si yo estoy en la clase empleado, yo quiero que este método me devuelva algún otro valor más o que sea diferente el método toString. Aquí ya empezamos a ver lo que es el polimorfismo, pero ya lo vamos a explicar. Entonces empiezo escribiendo public
el tipo de datos de nuestro método, que es string, el nombre de nuestro método, que es toString, abro paréntesis, abro llaves, ok, y vamos a decir return, que queremos devolver. En este caso yo quiero que me devuelva un texto que diga empleado, y luego que esto se concatene con el método toString de nuestra clase padre. Entonces escribo toString, ok, finalizo con punto y coma. Entonces cuando se llame el método toString de la clase empleado, lo que va a hacer es mostrar un texto que va a decir empleado concatenado con lo que me devuelva el método toString de la clase padre, y el método toString de la clase padre lo que va a hacer es devolverme el nombre. Entonces si estoy en la clase trabajador y llamo el método toString, me va a devolver solo el nombre, y si estoy en la clase empleado me va a devolver el texto empleado más el nombre de esta persona. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva clase para representar al consultor. Escribo el nombre de la clase, consultor. Y pues esta clase consultor es una clase que es especializada para representar a aquellos trabajadores que cobran por horas. Por ejemplo, se registra el número de horas que ha trabajado un consultor y su tarifa o por cada hora. Entonces vamos a empezar escribiendo los atributos de esta clase consultor, que lo tenemos acá en este diagrama UML. Obviamente como hereda de la clase trabajador va a tener todo esto, pero vamos a realizar esta herencia. La herencia la vamos a obtener escribiendo la palabra extends y el nombre de la clase padre. Ahí estamos, public class consultor extends trabajador. Acá vamos a crear lo que es su constructor, que tiene un parámetro que es el nombre, y luego pues vamos a realizar lo siguiente. Acá dice que el consultor va a tener dos parámetros más, que es la cantidad de horas que trabaja y su tarifa por cada hora. Ok, entonces vamos a venir acá a NetBeans y vamos a definir estos atributos. Empiezo escribiendo entonces private, el tipo de dato int, el nombre de mi atributo que sería horas, y otro que va a ser de tipo double, private double, que va a ser su tarifa. Ahora acá en el constructor vamos a modificarlo también, porque no solo vamos a recibir lo que es su nombre, sino que necesitamos recibir también cuántas horas trabajó, que sería int horas, y otro tercer parámetro que va a representar su tarifa, double tarifa, y luego lo trasladamos a los atributos. Entonces escribo this.horas, que va a ser igual a horas, y luego this.tarifa, que va a ser igual a tarifa. Muy bien, ya tengo creado mi constructor que va a recibir nombre, horas y tarifa. Y pues para el nombre se llama el constructor padre de la clase trabajador, y para tarifas pues se manejan en esta misma clase los atributos de la clase consultor. A esta clase consultar también le vamos a crear el método para calcular cuánto es lo que se le va a pagar. Entonces escribo public, el tipo de dato, en este caso también sería de tipo double, el nombre del método que sería calcular, vamos a ver, calcular paga, y vamos a devolver un valor, return, que es lo que vamos a devolver. Si se recuerdan, en la clase empleado, acá calcular paga, lo que devolvíamos era el sueldo menos el X, pero en este caso el consultor no tiene un sueldo y tampoco tiene X, a este le pagan por horas. Entonces el método para calcular lo que se le va a pagar es multiplicando la cantidad de horas trabajadas por su tarifa por cada hora. Y pues acá ya tenemos el método calcular paga. Acá es donde ya estamos implementando el polimorfismo, y ya lo vamos a ver más adelante cuando realicemos la instanciación de la clase. Ok, vamos a ver qué más vamos a hacer acá. Vamos a crear el método constructor también, public string, el método toString,
Y pues vamos a retornar un valor, return, y acá voy a mostrar el texto consultor y lo voy a concatenar con lo que me devuelva el método toString de la clase padre. Entonces escribo super.toString. Muy bien, entonces ya tengo creado lo que es una clase consultor. Tengo también acá, vamos a ver, una clase empleado y tengo la clase trabajador. Ahora lo que vamos a hacer es instanciar estas clases. Voy a venir acá donde tengo el método principal y vamos a realizar las instancias de la clase trabajador como la de clase empleado y la de la clase consultor. Entonces acá donde yo tengo el método principal voy a instanciar cada una de estas clases. Voy a empezar por la declaración de variables. Y voy a crear una variable de tipo trabajador, que también se va a llamar trabajador. Otro de tipo empleado. Y otro de tipo consultor. Y luego vamos a crear los objetos. Recuérdense que el objeto es cuando nosotros ya instanciamos una clase. Esto que tenemos acá no es un objeto. Estos no son objetos, son clases. Y la clase pues me define un objeto. El objeto es cuando yo ya lo vengo a instanciar. En este caso, cuando yo escribo trabajador, va a ser igual a new. Cuando yo escribo el operador new, ya estoy creando el objeto. Y luego del operador new escribo el constructor de la clase, que en este caso sería trabajador. Abro y cierro paréntesis. Y dentro de estos paréntesis yo tengo que pasarles ciertos valores. En este caso, si vemos acá la clase trabajador, dice que su constructor espera recibir un string donde venga el nombre. Entonces vengo acá y escribo el nombre, por ejemplo, Jorge. Ok, muy bien, ya instancié la clase trabajador. Ahora voy a instanciar la clase empleado. Escribo empleado, va a ser igual a new empleado y le tengo que pasar también un nombre, por ejemplo Alejandro, y el sueldo. Supongamos acá que su sueldo es de 5,000, ok, es de tipo double con decimales. Muy bien, y luego voy a crear un objeto de tipo consultor que va a ser igual a new consultor. También le pasamos un nombre, por ejemplo aquí Andrea. El segundo parámetro es la cantidad de horas que ha trabajado. Por ejemplo, trabajó 40 horas. ¿Y cuánto es su precio por cada hora? Por ejemplo, que cobra 75 quetzales por cada hora trabajada. Muy bien. Vea, revisemos acá. Parece que tenemos un error. Ok, si está mal, acá tiene que ser trabajador. Revisemos que esté bien escrito todo. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla. Vamos a realizar una salida de datos. El contenido de este objeto trabajador. Entonces voy a escribir un system.out.println y lo que voy a imprimir en pantalla va a ser el objeto trabajador. Ahora, ¿qué pasa si yo solo llamo al objeto trabajador sin llamar a ningún método? Si yo quiero imprimir el objeto trabajador, lo que se va a imprimir es lo que yo haya puesto en su método toString. En este caso, el método en el trabajador, el método toString que lo tenemos acá, dice que nos va a devolver lo que es el nombre. Veamos, voy a ejecutar esto. Y vean, me devolvió el nombre, Jorge, dice. Muy bien. Ahora, yo quiero imprimir en pantalla lo que es el empleado. Escribo empleado. Ejecuto esto. Vamos a ver. Dice empleado Alejandro. Si revisamos esto, acá la clase empleado, su método toString decía eso, que va a devolver el texto empleado más lo que devuelve la clase padre, que se llama super toString. Y la clase padre, regresamos aquí a la clase padre, lo que devuelve
acá en su método toString es simplemente el nombre. Entonces de la parte acá imprime empleado y acá imprime nombre, y como se está concatenando, entonces obtenemos como salida empleado y el nombre de este empleado. Muy bien, hagamos lo mismo para el consultor. Entonces escribo acá el objeto consultor, lo ejecuto y vemos que dice consultor Andrea. Muy bien, en este ejemplo hemos visto entonces lo que es la herencia. Ahora vamos a ver lo que es el polimorfismo. Voy a borrar esto que tengo acá para realizar un ejemplo del polimorfismo. Para esto voy a crear un array de trabajadores con consultores y empleados. Vamos a empezar entonces por construir un arreglo de tipo trabajador. Por ser un arreglo, agregamos los corchetes. Luego el nombre de mi arreglo lo voy a poner de nombre trabajadores. Va a ser igual a new trabajador con un tamaño de 2. Ok, entonces este arreglo que dice trabajadores es de tipo trabajador y va a almacenar 2 elementos. ¿Qué elementos va a almacenar? Pues voy a decir que trabajadores en la posición 0, que va a ser su primer elemento, va a ser igual a new empleado. O sea, vamos a crear un empleado y en el cual le vamos a pasar un nombre, nuevamente Jorge, y un sueldo. Supongamos que gana 8,000. Ok, vamos a crear otro objeto de tipo trabajador también, que va a estar en la posición 1, va a ser igual a new, pero ahora vamos a crear o lo vamos a construir a partir de la clase consultor. Y vamos a decir que va a tener un nombre que va a ser otra vez Alejandro. A este consultor se le paga por horas trabajadas. Vamos a suponer que trabajó 40 horas y su precio por hora es de 150.00. Ok, entonces ¿qué vemos acá? Que se crearon dos objetos. El primer objeto que está en el arreglo trabajadores en la posición 0, que es de tipo empleado, y el segundo objeto que está en la posición 1, que es de tipo consultor. O sea, son diferentes tipos de objetos en teoría, pero este arreglo de tipo trabajadores es de tipo trabajador de la clase padre. Eso quiere decir que ambos son de tipo trabajador. Ahora voy a crear un ciclo for para recorrer este arreglo. Acá dice for, tiene una variable de control i que empieza en 0, mientras i sea menor o igual, acá sería 2, porque solo tengo 2 elementos en mi arreglo. Entonces i más, ok. Y voy a mostrar en pantalla estos arreglos. Entonces utilizo un system.out.println y voy a escribir trabajadores, en este caso trabajadores en la posición i, que la primera vez que se entra este ciclo la posición i va a ser 0, o sea, me tendría que mostrar empleado Jorge, y la segunda vez i va a ser 1, tendría que mostrar consultor Alejandro. Veamos cómo funciona. Le doy a ejecutar y dice empleado Jorge, consultor Alejandro. Muy bien, vamos bien. Ahora, también podemos llamar alguno de sus métodos. En este caso escribo punto para llamar alguno de sus métodos. Me tiene que mostrar acá el listado de métodos a los que puedo acceder. Por ejemplo, aquí está el método toString, los métodos getNombre, getFecha, etcétera. También están los métodos set, pero vemos que no aparece el método calcularPaga. Eso se debe a que este arreglo trabajadores es de tipo trabajador y pues en la clase trabajador no existe ese método. El método calcularPaga existe en la clase empleado y en la clase consultor. También tenemos acá calcularPaga, pero no existe en la clase trabajador. Entonces vamos a crearlo en la clase trabajador. Vamos a crear acá public double, sería calcularPaga. Y pues en la clase de trabajador no vamos a realizar nada. Entonces escribimos aquí return 0.0. O sea, acá en la clase de trabajador no se va a realizar nada. Simplemente definimos el método. Pero cuando esté en la clase empleados, donde sí se va a realizar un cálculo, donde el sueldo se le descuenta el X. O cuando estemos en la clase consultor, pues las horas se van a multiplicar por la tarifa. Regresamos nuevamente acá.
Entonces aquí escribo punto y vean, acá ya aparece el método calcular paga. Ahora, si el método calcular paga de la clase trabajador acá dice que me va a devolver 00, al ejecutar esto me aparecería en pantalla 00. Algunos podrían decir que sí, pero si lo ejecutamos, vamos a ejecutar esto. Vemos que no me apareció 00. Acá dice 4135 y luego dice 6000. Entonces acá, a la primera vez que se ejecuta este ciclo, en la primera iteración, trabajadores en la posición I, que es la posición 0, es de tipo empleado. Y entonces cuando llamamos al método calcular paga, no llama al método calcular paga de la clase trabajador, sino llama al método calcular paga de la clase empleado. Que lo que va a hacer es acá agarrar el sueldo, restarle el X y devolver ese valor. Luego, cuando se vuelve a repetir este ciclo en la segunda iteración, la variable I vale 1. Entonces llamamos a arreglos en la posición 1, que es este de tipo consultor, y llamamos a su método calcular paga. Pero el consultor realiza otra operación. Acá vemos que para calcular el pago, acá se hace una multiplicación entre las horas trabajadas y la tarifa por hora. Entonces acá vemos cómo estamos aplicando lo que es el polimorfismo, donde al redefinir métodos, objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Vemos que acá tengo una sola llamada para el método calcular paga, y yo no estoy llamando acá al método calcular paga empleado, o no tengo un método llamado calcular paga consultor. No, es un único método, calcular paga, pero respondió de diferente forma, o sea, dependiendo de cómo fue instanciado. Entonces, como les repito, esto es el polimorfismo. Espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en una siguiente lección.